Tenemos una serie de elementos que vamos a examinar en el día de hoy, hablando sobre el tema del avivamiento y sus enemigos, los cuales el Señor nos va a permitir llevar luz, identificar esos enemigos ocultos, quizás más visibles o menos visibles, y que quizás la misma audiencia que nos está viendo hoy, de los que están aquí presentes y los que están a través de las redes sociales, van a identificar esos enemigos ocultos, y quizás alguien diga: con razón me ha costado entrar en un espíritu de avivamiento, o no ha visto su ministerio crecer, no ha visto el avance. Quizás uno de estos enemigos está tocando a su puerta, y hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por acá le habla el pastor William Toro. Estamos en la casa principal del Ministerio Mundial de Dios del Poder. Estoy aquí acompañado de mi hermano Jeff Brito, de mi hermana Carmen Campo, los cuales le vamos a dar un minuto para que saluden a la audiencia y con todo un pueblo que está aquí recibiendo una clase el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Aquí está la iglesia. Gloria a Dios. Antes de presentarle el tema, vamos a dejar que nuestro hermano Jeff salude a la audiencia. Saludo poderoso en el nombre del Señor a todos los hermanos, hermanas, amigos que nos pueden sintonizar de diferentes partes del mundo. Te invito a que te sigas conectando con esta transmisión, porque hoy hay una palabra poderosa que va a impactar tu espíritu. Y aparte de conectarte, te invito también a compartir para que podamos llegar a más personas a través de esta poderosa transmisión. Bendiciones para todos ustedes. Y atento allí que este tema va a estar poderoso, es una semilla que hoy se va a sembrar en tu vida. Yo creo que, como diría el apóstol Ramírez, te va a bendecir hasta los ruedos de los pantalones. Amén, amén, qué bueno, qué bueno. Buena palabra poderosa, amén. Nuestra hermana Carmen Campo, pastora, profeta del ministerio también, saluda a la audiencia. Bueno, que el Señor pueda bendecirles a todos y todos los que nos siguen en esta noche, y pueda ser de gran enseñanza y puedan tener y obtener el conocimiento total de lo que se ha de enseñar en esta noche, y sea de gran bendición para todos los que nos siguen y todos los que nos ven esta noche. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, amén, amén. Una bendición. A toda esa audiencia, estamos transmitiendo en vivo por la página de Facebook y por TikTok. Así que empieza a compartir esta transmisión. Hoy vamos a hablar acerca de los enemigos del avivamiento. Así que empiece a conectarse, empiece a compartir esta transmisión para que más gente se vaya conectando. Mientras tanto, vamos a ir leyendo una porción de la palabra de Dios que está en el Salmo 119:37. Vamos a hablar sobre los enemigos del avivamiento. Amén. La gente sabe que hay una visión sobre el avivamiento en Venezuela. Y una de las cosas importantes que debemos saber es conocer a nuestro enemigo, o qué puede hacernos la guerra, o qué puede tratar de impedir que un avivamiento se desarrolle en una nación, en un país o en un ministerio. Salmo 119:37 dice así: aparta mis ojos, que no vea la vanidad, avívame en tu camino. Amén. Esta palabra dicha por el salmista está pidiendo ser avivado, y la palabra avivamiento quiere decir volver a dar vida a algo que estaba perdiendo vida. Eso se llama avivamiento. Póngale bajito ahí. Eso es lo que el salmista quería dar a entender. Y ve que dice que aparte sus ojos de la vanidad, quiere decir que la vanidad puede ser un enemigo del avivamiento. Entonces, tenemos una serie de elementos que vamos a examinar en el día de hoy, hablando sobre el tema del avivamiento y sus enemigos, los cuales el Señor nos va a permitir llevar luz, identificar esos enemigos ocultos, quizás más visibles o menos visibles, y que quizás la misma audiencia que nos está viendo hoy, de los que están aquí presentes y los que están a través de las redes sociales, van a identificar esos enemigos ocultos, y quizás alguien diga: con razón me ha costado entrar en un espíritu de avivamiento, o no ha visto su ministerio crecer, no ha visto el avance. Quizás uno de estos enemigos está tocando a su puerta, y hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y vamos a tener aquí un panel también de hermanos ministros
que pueden hacer preguntas. Y usted puede hacer preguntas a través de las redes sociales, porque ya nuestro hermano Yebrito está conectado a través de Facebook y está recibiendo por allí cualquier tipo de comentario, de preguntas. Y nuestra hermana Carmen también está conectada aquí en TikTok y también va a recibir por allí cualquier inquietud. Samuel, verifica que los ministros estén conectados aquí. Samuel, por favor, revisa aquí el de la hermana Carmen, revisa el de Jeff, para que todo esté correctamente. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Amén. Veo un silencio fuerte por allá. Hay como una tensión allí. Yo creo que ustedes están más nerviosos que nosotros los que estamos aquí, ¿verdad que sí? Amén, amén. Por ejemplo, cuando yo veo en la Biblia algunos avivamientos importantes, uno de ellos, yo creo que el más grande que vivió Israel, aparte del de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar del Antiguo Testamento, fue cuando Dios iba a sacar de Egipto a Israel. Eso tuvo oposición, que todo niño que naciera, mire, había que matarlo, lanzarlo al río, las parteras tenían que matarlo. Fue una batalla porque se venía una gloria y una liberación sobre la nación de Israel y tuvo oposición. Cuando yo veo en el tiempo de Jesús, también cuando Cristo vino, dice que Satanás se levantó a través de Herodes y de otros personajes y mandaron a matar a todos los niños. Eso es un levantamiento para impedir lo que Dios iba a hacer en Israel. Entonces debemos entenderlo desde el punto de vista de nuestro ministerio actualizado el día de hoy. Si usted que me está viendo, usted que me está escuchando aquí, Dios le dio una palabra de avivamiento, una palabra de un ministerio de fuego, un ministerio de gloria. Mire, así como la parte de la luz está escuchando esa revelación que se le está dando, las tinieblas también están escuchando y se van a oponer. Y Satanás va a enviar todo tipo de enemigos para que su ministerio no crezca y no se dé. Y mucha gente se queda pensando, hermana Carmen, por ejemplo, oye, un predicador me dio una palabra hace años, pero eso como que no se cumplió, eso como que no era de Dios, porque de ahí me vinieron pruebas, de ahí me vinieron ataques, de ahí me vinieron luchas. ¿Qué opina usted de eso? De la gente que cuando Dios le da una palabra de bendición, se le levanta guerra. ¿Será que esa palabra tiene enemigos para el avivamiento que se le está dando a la persona? ¿Qué dice usted, mi hermana Carmen? Pues si tiene enemigos, siempre va a haber oposición. Si en el mismo, cuando a Daniel, ¿verdad?, se le dio una palabra, una promesa, algo de que había de recibir, hubo oposición, cuánto más, no más a nosotros y a todo aquello que Dios le ha hablado, que Dios le ha dicho, que es llamado con un ministerio poderoso, un ministerio de poder, que es algo que Dios levanta en la persona, pero así como Dios da la palabra, el enemigo también comienza a hacer guerra, comienza a hacer oposición, vienen los obstáculos, vienen las pruebas, las batallas, las luchas, pero aún está la palabra, que es una palabra que viene de parte de Dios, y todo lo que viene de parte de Dios, todo lo que Dios ha hablado a un hombre, a una mujer, esa palabra se va a cumplir. Pase lo que pase, venga lo que venga, la palabra se va a ejecutar porque así Dios lo establece. Amén, gloria a Dios. Jeff, ¿qué entiendes tú por los enemigos? ¿Qué entiendes por los enemigos de un avivamiento? Dame tu opinión allí. Oye, así como Dios habla a favor de un pueblo, a favor de un país, a favor de un ministerio, de un creyente, y Dios va a luchar y va a mover cielo y tierra a favor de ese creyente, a favor de esa comunidad, a favor de ese pueblo, para que esa palabra se ejecute y se cumpla acá en la tierra. Obviamente no podemos ignorar que hay un mundo espiritual donde hay seres de oscuridad que también van a luchar para que esta palabra no se ejecute. Y como nosotros tenemos una autoridad delegada de parte del Señor, que en su nombre podemos reprender las fuerzas contrarias del mal, entonces una de las estrategias que el adversario usa es valerse de las circunstancias y situaciones humanas que están a nuestro alrededor para tratar de hacernos frente. Entonces el diablo va a tratar de usar todos los recursos posibles que tenga a su disposición para tratar de frenar la palabra de avivamiento que se le ha sido depositada a alguien. Amén, amén. O sea, tú me estás hablando, Jeff, de que no podemos dar por sentado, de que si Dios lo dijo, no va a haber oposición, no va a haber ningún tipo de conflicto, no va a haber ningún tipo de problema. Más bien deberíamos pensar es que si Dios lo dijo, eso va a tener un levantamiento y va a haber una oposición de parte de Satanás. Amén. Entonces, bueno, estamos en vivo ahora mismo, hay gente conectada, se están sumando a esta transmisión. No había anunciado, no había propaganda sobre este tema, pero ya vemos que personas se están conectando y están compartiendo este tema importante. Bueno, vamos a entrar en materia.
hablando de los enemigos del avivamiento. Vamos a tener algunos puntos aquí. Esperemos que salgan algunos puntos espontáneos de medio de la audiencia y a través de las redes sociales donde se está transmitiendo en este momento. Amén. Por acá me está hablando José Fernando Arreaza. ¡Wow! Ahí tenemos el mayor de las Fuerzas Armadas. Dios bendiga a nuestro hermano Fernando. ¿Cuántos se acuerdan de él? Amén. Mayor de las Fuerzas Armadas Nacionales. Vea, las Fuerzas Armadas conectadas aquí. Dios le bendiga. Dice poderoso nuestro hermano comentando la transmisión en vivo. Amén. No sé en qué parte del territorio nacional estará, pero Dios le bendiga a mi hermano. Amén. Que está por allí conectado. Entonces, bueno, yo entre las primeras cosas que puse en mis anotaciones con respecto a los enemigos de un avivamiento, puse de primer lugar aquí, no quiere decir que sea lo más importante, pero para mí es muy importante señalar la duda y la incredulidad como un enemigo fuerte de un avivamiento. Y ya le voy a explicar por qué puse de primero la duda y la incredulidad. Tome nota de eso allí, que ya estamos entrando en materia. Y precisamente la Biblia dice que si nosotros dudamos o no creemos en lo que Dios dice, la misma palabra nos lleva a que eso no agradará a Dios. Y yo empiezo a mirar en la Biblia que hombres de Dios, como Pedro, que dudaron y se hundieron en el agua, o gente que no creyeron en el llamado de Jesús, sencillamente Dios no pudo hacer nada en ellos. Y una de las cosas es que cuando un avivamiento está dado sobre una nación, sobre un ministerio o sobre una persona, si la persona no lo cree y lo invade la duda, de hecho, de una vez ya está truncado lo que Dios quiere hacer en esa persona. ¿Por qué razón? Porque si Dios me habla sobre una palabra profética o sobre un avivamiento, el primero que tiene que creer soy yo al que se le está dando la palabra. Quiere decir que el avivamiento comienza en creer. Mire, se me peluca el cuerpo cuando digo esto. Lo primero es creer. Si Dios me da una palabra y me dice, te voy a usar, tengo planes contigo, quiero algo grande contigo o con una nación. Mire, lo primero que debemos es creer lo que Dios está hablando de nosotros. Por eso yo lo puse de primero aquí, porque yo soy un hombre de fe. Y cuando Dios me dice algo, mire, yo lo creo. Van a venir tormentas, van a venir luchas, va a haber oposición, va a haber guerra. Pero si Dios lo dijo y yo lo creo, mi hermano, yo creo que va a ir y eso va, porque lo que dijo fue Dios. Y Dios está trabajando con la gente que creen. Pero si la gente duda, no, yo no creo nada de avivamiento. Es más, yo no creo en los avivamientos. Ya automáticamente Dios no puede hacer nada en esa persona. De hecho, cuando nosotros empezamos a hablar de avivamiento en el año 2016, hubo mucho levantamiento con respecto a eso. Ministros, gente se burlaron, que a dónde dice eso en la Biblia, que dónde aparece, que eso no es de Dios. Y tuvimos una oposición fuerte y nosotros seguimos trabajando desde la primera cruzada que hicimos de avivamiento en el Cerro del Gallo en el 2016. De ahí la hemos venido siguiendo, trabajando, preparando, haciendo el trabajo de lo que Dios nos mandó a hacer. Yo me di cuenta de algo, eso ha venido incrementándose ahora. Hay más gente que creen y personas que están confiados de que Dios les habló también acerca del avivamiento y ya lo estamos viendo. El avivamiento hoy es un hecho en Venezuela, lo que se está viviendo en nuestro país es un inicio de un gran avivamiento que Dios está derramando sobre esta nación de Venezuela. Así que le envío esta palabra, vea, la duda no agrada a Dios. La incredulidad no deja que se manifieste lo sobrenatural de Dios, porque un avivamiento es creer. Por ejemplo, en la Biblia cuando el día del Pentecostés Jesús le dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén, quédense orando hasta que sean llenos del poder de lo alto. Quiere decir que se le dio una palabra y ellos la creyeron. Y como la creyeron, la pusieron por obra, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, un enemigo de la unción, del avivamiento, es la duda y la incredulidad. Pero cuando creemos, entonces la fe tiene que ir acompañada de obra. Si yo creo que viene un avivamiento, entonces yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que vigilar, tengo que santificarme, tengo que entrar en esa búsqueda de la presencia de Dios hasta que se derrame una gloria fuerte en nuestra vida. Eso fue lo que hicieron los apóstoles en el aposento alto. Creyeron y pusieron la fe por obra. 10 días orando, clamando, buscando a Dios. Y ahí vino ese día del Pentecostés donde se derramó una gloria sobrenatural del Espíritu Santo. Bueno, seguimos acá. Los comentarios están empezando a fluir, vea, muy fuerte.
Ya le voy a dar la oportunidad a nuestro hermano Jay que nos hable un poco de la duda y cómo puede afectar a la gente de Dios. Por acá está nuestra hermana Candelita Scarlett Rodríguez. ¿Cuántos conocen a Scarlett? Una mujer de avivamiento. Está saludando a toda la audiencia. Bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Jeff. Jeff, la duda, ¿cómo puede afectar una vida, un ministerio? Cuéntanos. Oye, para mí, pastor, yo creo que la duda es un elemento negativo que nos limita en cuanto al nivel de bendiciones, al nivel de unción, al nivel de lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Yo creo que la duda es como aquella situación que vivió el pueblo de Israel, que pasó un periodo de 40 años caminando en el desierto. Para mí la duda mantiene al creyente como en un círculo vicioso, porque no es que no cree, un creyente con duda realmente no es que no cree, sino que su fe está limitada por la situación de duda. Para mí alguien que duda es como lo dice la Biblia en el libro de Santiago, es una persona que es inconstante como las olas del mar. O sea, un día de repente se levanta con aquel fuego y quiere buscar la palabra, quiere poner la fe por obra, por la palabra que Dios le ha dado, pero al otro día está triste, al otro día se siente mal, al otro día lo ve imposible y se mantiene así, un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Y cuando vamos a ver los resultados, está en el mismo lugar, no avanza. Tremendo. Bueno, es un enemigo letal. Yo veo que la duda siempre ha traído fracaso, ha traído muerte en la vida de la persona. Mi hermana Carmen, ¿cómo usted ve a nivel de iglesia, hablando de un colectivo, la duda que a veces se genera y muchas veces viene a través de los mismos líderes? ¿Qué opina usted de eso? Pues sí, el dudar tengo presente de que la duda es uno de los enemigos de la fe. Y de la fe es creer, cuando hemos creído en lo que Dios ha hablado, ¿verdad? Y es algo que va a atacar no solamente la duda, también el miedo. Son los principales enemigos de la fe. ¿Sí? Algo que nos conlleva como que a romper en lo que estamos creyendo, en lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Amén. O sea, es una duda cuando la iglesia lleva una función de creerle a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dudamos, dejamos de creer, dejamos de mantener la palabra que fue establecida, y más cuando Dios nos habla en su palabra, que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree que verdaderamente Él puede hacer todas las cosas. Aleluya. Cree que yo he hablado de un avivamiento, el último gran avivamiento. Cuando Él le dice a la iglesia, cree que verdaderamente yo voy a hacer algo grande en toda Venezuela. O sea, es mantener la fe, la certeza de lo que Dios quiere hacer. Pero que siempre el enemigo va a entrar con la duda, siempre va a entrar con el miedo, porque eso trae temor y trae miedo también la duda. Amén. ¿Sabe lo que dice el Señor cuando dice la palabra que para el que cree todo le es posible? La gente ve un gran avivamiento como algo, oye, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso? Simplemente creyendo en Dios, y Dios es el que va a derramar el avivamiento, porque el avivamiento viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si creemos en Dios y creemos en su poder, Él lo va a derramar, y ahí es donde está la victoria. Amén. Bueno, saludamos por aquí a todos los que están conectados, a mi hermana Scarlett, Avivamiento, una mujer que la tuvimos, una joven, la tuvimos en el Congreso Mundial de Avivamiento en diciembre, y buena noticia, un revuelo mundial, la administración de Scarlett, la intervención que estuvo aquí en el ministerio, el zapato de la unción, la unción, el aceite. Anoche estuvimos hablando, ella y yo, la llamé y cómo nos reíamos de tantos comentarios a favor y en contra, y se le han abierto puertas enormes. Imagínate, la han invitado a ella y entonces quieren llevarme a mí porque, oye, queremos ver lo del aceite y eso. Bueno, invítenos que allá estaremos en el nombre del Señor. Lo importante es que esté el Señor allá. Vea, desde Estados Unidos, Apóstol Víctor. El apóstol Víctor nos escribe desde Estados Unidos saludándonos. El hermano Arriaza, saludos, mi hermano pastor. El avivamiento inicia en el Ministerio Mundial de Dios el Poder. Solo debemos creer. Amén. Dios lo bendiga. Yo lo estoy creyendo. Amén. Gloria a Dios. Desde Maturín. Desde Maturín. Amén. Dios lo bendiga. Franklin. Nos manda un saludo nuestro hermano Franklin, nuestro hermano Arriaza, conectado allá. Y bueno, full sintonía. Vamos a seguir acá. No sabemos si hay alguna pregunta. Vamos a ver el panel que tenemos en este lugar de la gente de Dios, que tiene una pregunta guardadita por allí. Vamos a ver a nuestro hermano Fernando. Amén. ¿Están conectados allí?
Acérquese para acá, véngase, que se escuche bien aquí en el micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos a darla aprovechando el programa. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es importante saber y entender que estamos en los últimos tiempos, tiempos de gloria, tiempos de avivamiento, y esta nación ha sido señalada para ser protagonista. La Biblia dice que el mejor aceite se sirve de último, y damos gracias al Señor que le ha placido mirarnos, ¿verdad?, con agrado a este ministerio. Dios bendiga a nuestro hermano pastor, ¿verdad?, a toda la grey que conforma el ministerio. Pero hay una pregunta, pastora, y en forma general, pues, en este caso, pues, quiero generalizar. Si el avivamiento está profetizado para Venezuela, ¿por qué todavía, a estas alturas, hay confraternidades, hay pastores que todavía no están en la visión, que no comparten de que ciertamente Dios ha señalado a nuestra nación, ¿verdad?, para un despertar mundial? Entonces, mi pregunta es esta, pastor, o el panel. ¿Cuál es la causa o cuáles serían aquella raíz en la cual no permiten que los pastores o los líderes de este país o de algunas congregaciones no estén de acuerdo con este avivamiento que está profetizado para esta nación? Amén. Bueno, yo puedo ver que la Biblia siempre nos tiene respuesta para todo. Amén. Cuando Jesús pisó la tierra en su ministerio, que vino a hacer aquí en la tierra, para mí es el avivamiento más grande que ha habido a nivel mundial. De hecho, todavía ese avivamiento no se ha detenido. ¿Qué pasó en la élite religiosa que había en la ciudad o que había en la nación de Israel? Habían varios grupos. Estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotes, estaban los fariseos. Eran grupos religiosos que tenían predominancia en la parte eclesiástica y tenían dominio sobre el pueblo. Cuando Jesús fue a ellos, o ellos fueron a Jesús, ese encuentro, lo que generó fue un rechazo. Y nos damos cuenta que entonces es una minoría la que provoca ese avivamiento. Si nosotros estamos creyendo que el avivamiento va a ser aceptado por todos al mismo tiempo, o que va a haber un avivamiento mundial en todas partes, entonces estaríamos un poco desenfocados. Yo creo que el avivamiento viene por sectores, zonas, sectores, ciertos ministerios, lo que llamamos focos de avivamiento. Así es que va a comenzar esto. Amén. Y Venezuela, por supuesto que si es una tierra que está elegida, en la tierra de Venezuela, en diferentes estados, Dios tiene gente de avivamiento. Dios me mostraba candela en diferentes partes de Venezuela, y yo creo que son esos ministerios de avivamiento. Pero no podemos creer que nos van a recibir todos, porque muchas de estas personas, hermanos, sencillamente no tienen el llamado a esa visión, sencillamente se van a oponer. Y bíblicamente podemos entender que Jesús más bien fue perseguido por las élites que gobernaban en la parte eclesiástica y religiosa en ese tiempo. Entonces esa es la pregunta. No todos van a decirle bienvenido al avivamiento, pero el avivamiento va, aunque no estén los fariseos, aunque no estén los saduceos, aunque las confraternidades se opongan, aunque Satanás se levante, el avivamiento Dios lo va a hacer con los que Él tiene marcado. Amén. Le damos la gloria a Dios. Hay una respuesta para eso. Amén. No la mala palabra. La hermana Carmen también tiene algo que decir con respecto a ese tema. Hermana Carmen. Respecto a la pregunta que hizo el hermano Fernando, bíblicamente, cuando el Señor habla en la parábola del sembrador, cuando dice en el libro de Lucas 8:15, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Hubo una palabra que se escuchó en el Ministerio Mundial de Dios es el Poder, que es el último gran avivamiento, ¿verdad que sí? Y dice, y dan fruto con perseverancia. Esto es lo que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Y hay algo que ha retenido el ministerio, que es la palabra avivamiento. Y se ha mantenido y queremos como que dar ese fruto y mantener el fruto, la perseverancia de seguir creyendo de que hay un gran avivamiento que va a ser derramado en toda Venezuela. Amén. Pero que son los que han creído, los que mantienen, los que reciben la palabra. Así como el sembrador salió a sembrar,
¿verdad? Hubo alguien que ha pasado por Venezuela y vino a sembrar una palabra, fue depositada una palabra en la cual nosotros hemos creído, estamos creyendo y seguiremos creyendo de que el gran avivamiento se da derramado. No muchos van a aceptar la palabra, no todos van a recibir la palabra, porque se necesita tener un corazón bueno y recto y dar fruto al 30, 60, al 100 por uno. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Una bendición. Me gusta lo que dice la pastora Dubrasca. Vea lo que dice. Bendiciones, ministro. Saludos. Pienso que no importa quién lo reciba o no. Si fue Dios que lo habló, se va a cumplir. Amén. Tremenda palabra. Jeff, háblanos de los comentarios. ¿Qué comentarios tenemos por allí, Jeff, en las redes? Yo quiero añadir un poco con respecto al comentario que hace nuestra hermana pastora Dubrasca de Liberna. Bendiciones para esta sierva del Señor. Saludo para todos ustedes, su familia, su Grey y todo el equipo que con ustedes trabaja. Que el Señor siga haciendo a favor de ustedes. Y estoy totalmente de acuerdo con ese comentario de que realmente no importa quién lo reciba o no, si Dios fue quien lo habló, realmente se va a cumplir. Y nosotros como iglesia normalmente durante años se nos ha enseñado que lo que Dios habla, lo que Dios promete, lo que Dios ministra, se cumple. Y yo creo que en cierta forma es así, pero yo quiero añadirle un poco más a eso. Se va a cumplir lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido en la vida de aquellos que se levanten a creer lo que Dios le ha prometido. Amén. Así es. Gloria a Dios. Amén, amén. Así es. Venga, vamos al segundo punto. Vea, esto no es noticia. Satanás, enemigo del avivamiento. Esto no es nuevo porque ya nosotros tenemos una doctrina fundamental, pero lo ponemos como parte pues, de los puntos que tenemos que tocar casi que obligatorio. Satanás siempre se ha opuesto y siempre se va a oponer. Y él tiene muchas ramificaciones. Hay una estructura armada, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Quiere decir que la lucha que tiene un avivamiento o un hombre o una mujer de avivamiento va a venir estructurada de manera sistemática de parte de Satanás con los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Ahora, lo que tenemos es que estar en el espíritu para nosotros discernir de a dónde viene el ataque, cuál es la planificación del ataque, por dónde viene. Y bueno, esto ya sería un tema bien profundo. Nosotros tuvimos un estudio que deberíamos retomarlo, que se llama las 17 maquinaciones mortales de Satanás, que tiene que ver cómo opera el enemigo personalmente para detener a una persona. Pronto vamos a tener esa conferencia de liberación y la vamos a transmitir también por aquí. Pero en términos generales, este es un enemigo que ya está avisado. Para el pueblo que estamos aquí presentes no es nuevo. De repente para un nuevo creyente o para una persona que no tiene mucho conocimiento de Dios, hablarle de Satanás, oye, ¿cómo sería eso? Pero yo estoy en un pueblo entendido. La iglesia aquí ha sido instruida, sabemos que tenemos un enemigo en común muy fuerte, un enemigo que no descansa, un enemigo que tiene años, ya estamos hablando de miles de años de experiencia de hacer caer personas y ministerios. Por eso yo no voy a ahondar mucho aquí, pero sí podemos decir que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Satanás tiene diferentes elementos de cómo hacer caer a una iglesia de la gracia y del fuego del avivamiento de Dios. Y en términos general, Satanás quiere a la iglesia que entre en un espíritu de enfriamiento y no de avivamiento. Amén. Entonces, bueno, vamos a dar la palabra a nuestro hermano Jeff sobre este enemigo en común, Satanás, enemigo número 1 del avivamiento en la vida de la persona. Y podemos verlo también en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que vino a provocar el avivamiento más grande que ha existido sobre el planeta Tierra, y el propio Satanás se le presentó con ciertas tentaciones para desenfocarlo totalmente del avivamiento que traía el Maestro para provocar salvación y vida eterna en toda la humanidad. Y yo creo que esa misma estrategia satánica se sigue repitiendo en este tiempo, pastor, porque podemos notar muchos ministerios, mucha gente de Dios con capacidades hermosas que el Espíritu les ha dado, pero que hoy en día están totalmente desenfocados de lo que Dios ha hablado de ellos y lo que realmente Dios quiere para ellos. O sea, yo creo que
Satanás, como lo dije anteriormente, que el Señor lo reprenda, va a usar todos sus argumentos posibles para tratar de desenfocar a los hombres y a las mujeres de Dios. Por lo menos a Jesús, Satanás no podía parecérsele con una mentira. Él tenía que valerse de una verdad para tratar de desenfocar al maestro. Por eso es que le dice, si tú eres hijo de Dios, él le está hablando de una verdad. Tírate al vacío, porque escrito está, le está hablando de otra verdad. Él va a mandar a su ángel para que tu pie no resbale en piedra, porque escrito está, le habló por la palabra. En otra ocasión, allí mismo, en la misma escena, le dice que si el maestro se postraba ante él, él podía darle de los reinos que a Satanás se le habían entregado. O sea, él estaba haciendo uso del recurso que tenía en su mano para tratar de desenfocar al maestro. Pero ¿cuál es la clave? Que el maestro estuvo totalmente enfocado en lo que el Padre había depositado sobre él. Y nosotros como iglesia entonces tenemos que agarrar ese ejemplo del Señor para poder contrarrestar todas las maquinaciones de este adversario que ya fue vencido en la cruz. Oye, tremendo lo que nos está diciendo Yemi, hermana Carmen, porque si usted se pone a especificar y si nos ponemos a definir las tentaciones de Satanás, vemos que él enfoca en 3 áreas importantes. La primera, cuando él le habla del pan, si eres hijo de Dios, convierte todas estas piedras en pan. Ahí yo veo, hermana Carmen, que él está incitando a Jesús a que actúe independiente de Dios. Es una. La otra es que tiente a Dios cuando se lance del pináculo del templo. Y cuando le ofrece todos los reinos de la tierra, le está hablando de vanidad y le está ofreciendo riqueza, le está ofreciendo poder. Entonces, estos 3 elementos, cuando hablamos de Satanás, vemos que en Jesús, él estaba operando para hacer que el avivamiento que iba a manifestar Jesús a través de la palabra, a través de la obra redentora, se detuviera. Entonces, él trabaja en esas 3 esferas: la independencia de Dios, tentar a Dios y la vanagloria de este mundo. ¿Qué nos puede decir de esto, hermana Carmen? Bueno, ciertamente es así, porque también cuando el Señor nos habla para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos de lo que el enemigo puede hablar, puede decir o pueda proponer para poder cambiar los planes de Dios. Él siempre va a tener una propuesta, siempre va a tener algo con qué presentarse delante de alguien de que Dios lo ha marcado o Dios ha hablado. Él siempre va a tener como una estrategia. Por eso es que nosotros no podemos olvidarnos de las maquinaciones del enemigo, de lo que pueda hablar, de lo que pueda decir sobre nosotros. Pero amén, siempre tenemos que estar establecidos y creyendo en la palabra. Volvemos a decir, en creer en la palabra de lo que Dios ha hablado, mantenerlo en la palabra, vivir la palabra de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, sin olvidar lo que son las maquinaciones del enemigo. Porque él siempre va a decir, Dios va a decir que sí, pero él siempre te va a decir que no. Dios siempre te va a decir, sí, sigue creyendo en lo que yo he hablado, pero el enemigo te va a decir, no creas en lo que él te ha dicho, porque yo tengo algo mejor para ti. Porque era lo que le estaba proponiendo allí, cuando Jesús estaba en medio de los 40 días. Una propuesta allí, para detener el plan de Dios. Para detener lo que era el propósito de Dios en la vida de Jesús. Y así también Él se presenta delante de cada uno de nosotros y de los que están presentes y de los que pueden escuchar a través de las redes. Siempre se va a presentar con una propuesta. ¿Para qué? Para detener el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Bueno, vamos a seguir con una pregunta. Nuestro hermano Cristóbal, vamos a ver qué pregunta tiene. Tiene la oportunidad de traer una pregunta ahora delante del panel. Pastor, vemos que tenemos muchos enemigos del avivamiento. Yo, investigando, veo que uno de los enemigos es el orgullo, ¿verdad? Uno de los enemigos es el orgullo. Hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que es el avivamiento, como el hermano Fernando dijo. Hay muchas confraternidades, pastores, iglesias que no están enfocados. Nosotros tenemos una visión como iglesia, ¿ven? Ese llamado que tenemos desde hace años, desde que se nos ha hablado del avivamiento. Mi pregunta es, pastor, ¿cómo convertirse en un portador de un avivamiento? Wow, tremenda pregunta. Amén, amén. Buena pregunta importante, ¿verdad? Nuestro hermano Cristóbal. ¿Cómo convertirse en un portador de avivamiento? Vea, lo primero que para nosotros recibir algo que venga de Dios, yo pienso que comienza en una limpieza, ¿verdad? Porque para Dios tomar en cuenta a un vaso para ser un portador de avivamiento, esa persona tiene que reunir cualidades.
Y cuando hablamos de cualidades, estamos hablando de cualidades de santidad, cualidades de pureza, cualidades en cuanto a la fe, en cuanto a la separación de las cosas del mundo. Pienso yo que cuando Dios tiene una persona marcada para un propósito grande, lo primero o el requisito indispensable es que esa persona tiene que estar acto, limpio, purificado, para que Dios pueda derramar lo que va a derramar en su vida. Porque lo más importante o lo humano o lo posible que debemos hacer nosotros de un avivamiento es santificarnos, purificarnos, tener toda la condición que requiere una limpieza, porque lo demás lo va a hacer el Señor en las manos de Dios. Nosotros nos damos cuenta que los apóstoles eran gente imperfecta, eran gente que tenían problemas de carácter, qué sé yo, pero llegó una etapa en ellos, después de la resurrección del Maestro, que uno le ve la transformación a través del Espíritu, y ese periodo de tiempo que ellos duran orando es un periodo de santificación, de separación. Estuvieron encerrados durante 10 días y ahí fue donde se derramó el poder de Dios, y vemos que sus vidas mismas fueron cambiadas, fueron transformadas por el poder de Dios. Así que un portador de avivamiento, mi hermano, lo principal, santidad, separación de Dios, separación del mundo y una verdadera conexión con Dios. Santidad, pureza, limpieza, garantiza de que el vaso esté preparado para Dios derramar en esa vida lo que Dios quiera derramar. Amén. Esa es la palabra que se está predicando ahorita, santidad. Bueno, seguimos aquí. Vamos a hablar del tercer punto, que puede ser un enemigo de la religiosidad, del avivamiento. La religiosidad. Anótenlo allí. Wow. Religiosidad. Mire, que pareciera que esto no entrara entre los enemigos de un avivamiento, pero sí es importante. Y aquí voy a responder algunas preguntas que dijo nuestro hermano Cristóbal y que dijo nuestro hermano Fernando. Hay gente que no recibe el llamado de un avivamiento en su ministerio, en su congregación, en su federación, en cualquier área donde esté trabajando, porque hay una estructura rígida que no se adapta a los tiempos proféticos de lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando yo hablo de religiosidad, estoy hablando de una estructura religiosa humana que impide que Dios haga algo en ese lugar, porque ya hay una estructura, ya hay una norma, ya hay un estilo, ya hay un mandamiento, ya hay unos estatutos, ya hay un método de trabajo que la gente no quiere cambiarlo. Yo por lo menos, yo creo que una estructura religiosa no puede ser plataforma de un avivamiento. Lo digo por mi mismo ministerio, donde yo crecí, el vigilar 40 días, eso no se podía hacer. Ahí estábamos acostumbrados a vigilar únicamente los viernes, y las oraciones era el culto de oración de los martes, que se agarraban 2 horas para orar, hasta ahí. Y esa búsqueda extrema que yo aprendí, sobre todo en República Dominicana, en los viajes que Dios me llevó como predicador, cuando yo vine de allá, yo vine con una estructura un poco cambiada. Yo empecé a vigilar 7 días, 40 días, 21 días, 70 días, 100 días de vigilia, y en una estructura religiosa eso no cabe, porque a mí me daban consejos, me decían, cuidado, no hagas eso, te vas a volver loco, la gente se va a ir, no, eso es como un desorden, me decía. Pero ¿qué vimos nosotros? Que a través de una búsqueda extrema que rompe un patrón de religiosidad, empezamos a buscar a Dios de una manera diferente, y el resultado ha sido, hermano, lo que hemos visto. La gente ha visto el resultado. Yo hablo de prueba, yo hablo de resultados en un ministerio de este nivel de búsqueda, que si fuera sido algo religioso, estructural, quizá ya hubiese desaparecido. Pero nosotros rompimos un protocolo y empezamos a buscar a Dios, y hemos alcanzado una meta poderosa en Dios en cuanto a lo que es un avivamiento, en lo que es una manifestación de poder y una manifestación de gloria. Quiere decir que una estructura religiosa tiene un patrón de búsqueda, tiene un patrón de culto, tiene un patrón de oración, tiene un patrón de horario, y más de ahí usted no se puede pasar. Usted le habla a alguien de hacer 40 días de vigilia, a un religioso va a decir que eso no es de Dios, que se vigila un viernes al mes. Usted le habla a una gente de orar 7 horas diarias, dice que no, que va a destruir el templo, que eso no es de Dios. Pero nosotros vemos los resultados y lo vemos cada día más poderoso. Amén. ¿Qué dice nuestro hermano Jeff de la religiosidad como enemigo de un avivamiento? No, creo que es algo muy fuerte, pastor. La Biblia dice que no podemos echar un vino nuevo en odres viejos, porque entonces se desparrama o se desperdicia totalmente el vino nuevo
que se estaría depositando en esos odres viejos. Y la realidad de mucho pueblo de Dios, del sistema religioso con el cual se rige, es que hay que despojarnos de ese odres viejo para poder recibir ese vino nuevo, lo que Dios quiere realmente. Si hay algo que hemos aprendido de nuestro hermano el apóstol Pablo, es que el evangelio es poder de Dios. Por eso es que él hacía hincapié de que cuando él iba a la manifestación del poder, a predicar el santo evangelio, no iba con palabras persuasivas, no iba con palabras psicológicas, sino que iba con demostración del poder de Dios. O sea, uno de los grandes detalles del sistema religioso es que hemos engavetado a Dios o le hemos puesto una horma, aunque ciertamente no podemos negar que el mismo apóstol Pablo aconsejó que se hiciera todo decentemente y con orden, pero hemos malinterpretado lo que es la palabra orden, ¿verdad? Con limitar a Dios. Una cosa es el orden y otra cosa es limitar a Dios. Por ponerle un ejemplo muy fácil y muy sencillo, hay muchos lugares que nosotros vamos a predicar y sin importar a la hora que pasan el predicador, si te pasan a las 8:40, 8:45, 8:50, a las 9 de la noche usted tiene que entregarlo obligatoriamente, porque ese es el orden, esa es la estructura. Pero resulta que de repente a las 9:10 de la noche Dios había establecido que iba a manifestar una gloria poderosa. Pero ya la religiosidad del momento, la limitación del momento, del horario, ya tronchó lo que Dios quería hacer esa noche. Como por ejemplo, otra de las cosas con que he chocado con el sistema religioso es que normalmente se nos ha enseñado a los predicadores que primero se predica y luego se ministra. Y ciertamente es así, es el orden que nosotros seguimos y nos manejamos y caminamos mediante ese orden la mayoría de las veces posible. Pero le pongo un ejemplo. Si vamos a una campaña, estamos afuera y resulta que había un alma con necesidad de Dios. Y Dios, que conoce los corazones, sabe que esa alma tiene una necesidad de una sanidad y de una liberación. Y como Dios conoce el pensamiento, sabe que esa alma se va a las 8:30 de la noche. Pero resulta que si ese predicador sigue el orden de lo que a él le enseñaron esa noche, que es predicar y luego ministrar, a las 8:30 él está predicando. Y cuando él comienza a ministrar, ya esa alma se ha ido hace rato. Entonces, como Dios conoce todas las cosas, puede romper el sistema religioso de esa noche y puede colocar a ese predicador en un caso exclusivo, estoy hablando, casos de casos, lo coloca a ministrar primero por la necesidad que tenía esa alma. De repente el que no sabe dice, oye, ese predicador es un desordenado, tenía que haber predicado primero, pero resulta que Dios lo está usando, rompiendo el sistema religioso. Entonces yo creo que hay que desprendernos de esos odres viejos, pastor, para poder manifestar esa gloria y el cumplimiento de esa profecía que está en el aire, que cada día se hace más evidente en los hombres y mujeres de Dios que le están creyendo al Señor en este tiempo. Amén, amén. Y cuando yo te escucho hablar acerca del vino nuevo, rápidamente me voy al maestro, que fue el que dijo esa palabra, y me doy cuenta que el vino nuevo que él trajo no lo pudo depositar en la vieja estructura religiosa que había en Israel. Aleluya. Él lo trajo y lo depositó en unos vinos, en unos odres nuevos. Gloria a Dios. Agarró gente normales, pescadores, gente normales que eran amas de casa, personas normales que eran trabajadores, y sobre ellos derramó ese Espíritu Santo y ese poder. Así que yo le hablo tanto a la audiencia como a todos los que están aquí. Usted es un odre nuevo sobre el cual se puede depositar el vino del avivamiento del Espíritu. Amén. Hermana Carmen, ¿qué nos dice sobre la religiosidad Bueno, y como enemigo del avivamiento? respecto a lo que hablaba el hermano Jay, ¿verdad? Ciertamente, cuando el Señor nos habla de las vírgenes, de las 10 vírgenes, ¿verdad? Había unas que eran insensatas y otras que fueron muy prudentes. Entonces también yo llevo esto también a lo que es la religiosidad, ciertamente como usted hablaba al principio, pastor, lo de la religiosidad, que había mucho pueblo que tenía que esperar que llegara un viernes para poder buscar a Dios en vigilia, tenía que esperar que llegara un viernes para poder encontrarse y reunirse en lo que era buscar a Dios, para ellos poder recibir. Pero ahora no, ahora se ha roto como ese protocolo, se ha roto ese sistema, ese esquema. Ahora no, tenemos que ser como estas mujeres, como estas 5 prudentes, que viendo que las otras estaban dormidas, pero ellas estaban en su búsqueda y sus lámparas estaban encendidas.
Entonces, para nosotros poder recibir, para nosotros poder ser llenos del poder del Espíritu Santo y poder mantener y que sea manifestado ese avivamiento y que el enemigo no gane ventaja en nosotros, tenemos que ser como estas 5 mujeres prudentes, mantener las lámparas llenas, que no importando que 50, 70, aquí no hay límite ahora para buscar a Dios. Si son 70, amén. Si son 100, amén. 120, amén. Lo bueno es que de todo esto y de toda esta búsqueda vamos a recibir de parte de Dios. Amén. Así es. Bueno, es importante resaltar, amén, que no nos limitemos por las estructuras mentales. Amén. Esas estructuras mentales casi siempre nos llevan a mantenernos en un cajón, en un esquema que no da resultado al final. Uno tiene que hablar por los hechos. Todo el que rompió el protocolo, si yo me pongo a ver la gente de avivamiento, los generales de Dios, ellos rompieron esquemas, ellos rompieron patrones y Dios los respaldó en lo que estaban haciendo. Por eso nosotros estamos ahorita llamados a romper el molde y generar una nueva generación de avivamiento. Amén. Bueno, vamos a avanzar en el siguiente enemigo, pero antes de eso, vamos a ver una pregunta del panel. Vamos a ver nuestra hermana Dayira. Amén. La hermana Dayira tiene una pregunta y luego seguimos al siguiente punto. Amén. Bueno, es evidente, ¿verdad? Cuando hablamos de avivamiento, muchas veces la mirada o la gente se centra en la manifestación del Espíritu. Pero lo principal que pueda o que da una persona cuando tenga avivamiento son los frutos del Espíritu Santo. La semana pasada nosotros tuvimos la clase aquí y estuvimos hablando de las evidencias de lo que era el Espíritu Santo en la vida de alguien, de un avivamiento, y lo primero que se tiene que manifestar es el amor. Es un amor, es un deseo por predicar, es un deseo que te lleva al arrepentimiento. Vea, lo primero que manifiesta un hombre y una mujer de avivamiento. Un deseo por predicar a Jesucristo. Un deseo por confesión de pecado. Quiere un arrepentimiento verdadero, genuino. Y te lleva a una vida separada de Dios, de santificarse. Y otra cualidad que lleva una gente de avivamiento es un deseo de servir en humildad. Nótese que lo que estoy hablando tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo. Porque la gente se habla de avivamiento, pero la gente se va a los milagros, a la sanidad, a la liberación. Pero estos elementos que tienen que ver con los milagros y con la manifestación de Dios son señales que acompañan la palabra que se predica. Entonces, en un resumen, lo vemos en el libro de los Hechos. Lo voy a hablar por la palabra de Dios. Cuando se derramó el día del Pentecostés, lo primero que a Pedro le dio fue predicar. Y cuando él predicó sobre la multitud, se generó, fue un compungimiento y un arrepentimiento. Y le dijeron, ¿qué haremos? Y confesaron que habían hecho mal. Y ahí se derrama un espíritu de arrepentimiento. Se arrepintieron 5,000, se arrepintieron 3,000. Y luego de allí, usted ve que los apóstoles y la iglesia primitiva era una unidad de amor, era un servicio, compartían el pan con sencillez de espíritu, ayudaban a las viudas, ayudaban a los huérfanos. En resumen, una persona que está en avivamiento tiene que manifestar el amor de Dios y tiene que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Esa es la clave. Ahora, una vez que camina en esos frutos, lo evidente que se va a manifestar es los dones del Espíritu Santo, porque Dios lo va a usar con poder. Cuando ore por un enfermo se va a sanar, ora por un paralítico va a caminar, ora por un sordo va a oír, y Dios se va a glorificar en liberación, en sanidad, en milagros. Pero alguien que está caminando en amor. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente busca el poder, la gente quiere del avivamiento, es la unción, quiere los milagros,
quiere el don de ciencia, pero son gente que no tienen el amor de Cristo. Por eso es que no se manifiesta realmente en ellos un avivamiento. Así que, amados hermanos y amada audiencia, procure la manifestación de los dones, de los frutos del Espíritu en usted. Y eso va a hablar si está en avivamiento o no está. La Biblia lo dice, hermana Ayira, por sus frutos los conoceréis. Los frutos hablan del avivamiento que hay en una persona. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Invitamos a la audiencia a hacer sus preguntas. Comenten, pregunten. Ahí donde están, vayan comentando. Compartan la transmisión para que alguien más se conecte también. Y sus preguntas van a ser respondidas. Aquí está nuestro hermano Jeff, que está listo para responder preguntas. Por aquí está. Dios bendiga al pastor William Toro, dice por aquí nuestro hermano Wilfredo Rojas. Pastor Wilfredo Rojas, desde Brasil, la Iglesia Evangélica Unidos en Venezuela. Wow, Dios bendiga al pastor Wilfredo. Dios bendiga a Andrea de Los Ángeles. Dice, wow, quiere decir que está recibiendo esta palabra poderosa. Y nuestro hermano Víctor, apóstol Víctor desde Estados Unidos, también dice, me anoto en la conferencia de liberación. Amén. Ya le vamos a mandar el número de WhatsApp para conectarnos allí, conectando Venezuela con Estados Unidos en avivamiento. Amén. Esto es una gran bendición. Así que comenten y compartan esta transmisión. Vamos aquí a el siguiente enemigo. Aquí muchos van a ser confrontados. Gloria a Dios. Mira, ya veo que se están riendo por allá. Aleluya. El siguiente enemigo de un avivamiento es la inconstancia. Dígale que tiene a su lado la inconstancia. Dios mío, esto es fuerte. Me hace acordar de lo que dice el libro de Santiago. Dice la Biblia que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Dios mío, cuando dice en todo, está diciendo todo. Ahora, ¿qué significa alguien de doble ánimo? Vea, la clave la da el apóstol Santiago. El hombre está hablando inconstante o de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Que es una persona inconstante que a veces camina y a veces se detiene. A veces corre, a veces se detiene. Hoy dice que sí, mañana dice que no. Empezando el año dice, este es el año, y ya cuando ve febrero, ya usted lo ve frío, lo ve apagado. Ay, nadie dice amén de los que están por allí. Y nadie dice amén de los que están allí en la transmisión en vivo. Ese es un enemigo del avivamiento. Vamos a ponerlo como una fogata que se está empezando a encender una llama y usted empieza a soplar y la brasa se va poniendo roja y después usted se detiene, esa brasa se vuelve a apagar. La gente que enciende un fuego es una gente que sopla y sopla y atiza ese fuego hasta que esa llama enciende. Y mucha gente ha estado a punto de alcanzar un nivel poderoso en Dios. Y cuando le llega el momento de una prueba, una batallita, o es de doble ánimo, se vuelve atrás. Y después vuelve otra vez, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a buscar a Dios, y después otra vez para atrás. Y le voy a decir, este enemigo es con el que muchos de los que están aquí están batallando. Muchos de los que están aquí saben que no han alcanzado niveles poderosos en Dios porque han sido inconstantes. Han empezado un nivel de oración, han empezado un nivel de búsqueda, han empezado un nivel de vigilia, y cuando pasa una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, se vuelven atrás y ya no están orando. Yo digo que una gente de avivamiento busca a Dios hasta que algo explota. Yo le hablo de mi experiencia personal. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, en el principio, el primer avivamiento que experimentamos cuando estábamos empezando en este mover de avivamiento, fueron como 8 meses de búsqueda continua que empezamos a buscar a Dios. Quiero compartir esto, yo creo que no lo he hablado en público, pero fueron inicios de vigilia. Yo venía llegando de República Dominicana un 21, 22 de diciembre, me recuerdo, y yo venía con unas ganas de buscar a Dios a través de una administración que me hicieron a mí. Oraron por mí. Yo recuerdo, no sé si han visto la foto cuando el pastor Juan Carlos Harriga oró por mí. Y es como un espíritu de oración que te agarra, o de fuego, que yo no podía parar de orar. Y fueron 7 días de vigilia la primera vez. Después, unos días después arrancamos 14 días. Unos días después, 21 días. Como a la semana arrancamos 40 días orando desde las 9 como hasta las 2 de la mañana. Y luego de allí descansamos como una semana
y empezamos a vigilar 40 días de 7 horas de oración, orando desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana sin parar. Y luego de allí, como no había predicadores, nosotros no sabíamos predicar bien en un nivel, ponían un video del pastor Juan Carlos Harriga. Y eso era una gloria que se manifestaba como que Juan Carlos Harriga estaba ahí. Claro, estaba el Espíritu Santo de Dios. Por el televisor que había ahí caía gente vomitando, gente danzando, gente hablando en lengua. Miren, unos testimonios hermosos. Pero fuimos constantes. Y los que conocen el ministerio saben que desde que llegaron a esta iglesia, esa es una búsqueda, es una oración, es avivamiento, es búsqueda, es oración, es vigilia, es ayuno, es vigilia de 24 horas, es cadena de oración de diferentes áreas. Hemos sido constantes y eso es lo que ha logrado un resultado en el ministerio. Así que la inconstancia es un enemigo muy fuerte y es un enemigo personal porque ataca personas específicas. El ministerio está en búsqueda, el ministerio no se ha detenido, pero la inconstancia tiene que ver con una persona específicamente. Si usted se apaga, esa es culpa suya. Si usted es inconstante, esa es su responsabilidad. Así que estemos atentos a este enemigo que se llama inconstancia en la vida de los creyentes. ¿Qué me dice Jay Brito sobre Pastor, esto? tomando la palabra del texto que usted citó en Santiago, ¿verdad? Habla que el hombre de doble ánimo. Y cuando estudiamos lo que es el ánimo, hay un ánimo que es positivo, ¿verdad? Que te ayuda a ser enérgico, que te ayuda a fluir. Y hay un ánimo que es negativo, que se traduce como desánimo, que es lo contrario. Entonces, una de las formas como alguien de avivamiento es atacado es a través de su ánimo, inyectando algo llamado desánimo. Porque un creyente, por mucho ministerio que tenga, por mucha unción que tenga, por muchas capacidades de Dios que tenga, desanimado difícilmente puede fluir. Desanimado difícilmente viene a la iglesia. Desanimado difícilmente va a ayunar. Desanimado difícilmente va a decir gloria a Dios. Desanimado difícilmente va a seguir fluyendo en el área donde con tanto amor anteriormente fluía. ¿Y cómo entra el desánimo en la gente de avivamiento? Ahí tenemos el caso de Elías. Elías era un hombre de avivamiento. Y el desánimo a la vida de Elías entró por lo que escuchó. Una amenaza Por lo que escuchó. Y esa misma estrategia se sigue manifestando en la vida de mucha gente de avivamiento, gente de ministerio que se levantaron con un fuego, pero hoy en día ese fuego que está un poco apagado, un poco opaco, quizá humeando solamente. Y cuando estudiamos el caso, fueron gente que se desanimaron a través de una amenaza, a través de una crítica, una palabra, algo que hirió sus emociones y le generó un desánimo, y ese desánimo se tradujo en una inconstancia, pues. Y vemos entonces el fruto negativo del creyente o la obra de la carne del creyente siendo inconstante, porque un creyente que está totalmente desanimado, aunque esté marcado para un gran avivamiento. Amén. Aquí hablamos, hermana Carmen, de estar centrado. Porque cuando tú estás enfocado en algo, el desánimo va a venir y va a tocar la puerta. La cuestión es si le da cabida a ese desánimo. Porque no vamos a decir que no somos unos robots. Ese desánimo ha tocado a la puerta de cada uno de nosotros en algún momento de prueba, de lucha, de batalla. Pero una cosa es decirle bienvenido, pase adelante, desánimo, acuéstese al lado aquí, dejarle una cabida ahí en la casa. Usted ha sido una mujer de muchas guerras, mi hermana Carmen. Y yo digo que el desánimo hay que atacarlo y hay que vencerlo. Y no darle la bienvenida. Así mismo es, pastor. Esto me trae lo que el pueblo de Israel, una vez que Dios los saca de Egipto, hubo una inconstancia en ellos después de haber salido de allí, y una de las cosas en la cual ellos no entraron a la tierra prometida es porque no mantuvieron la constancia de seguir creyendo de lo que Dios estaba haciendo, porque Dios estaba haciendo, Dios se manifestó, Dios usó a este gran hombre, a Moisés, para manifestar su poder y su gloria y poderlo sacar de esa esclavitud. Imagínense, pero ¿qué pasó? Le faltó a ellos mantener la constancia de seguir creyendo. Yo siempre he dicho, pastor, que en medio de la prueba, nosotros tenemos que mantener la constancia y la confianza en el Señor, porque hay una cosa que pasa en nosotros, que ciertamente viene el desánimo, ¿verdad? Y eso ataca nuestras vidas, y hay veces que no nos queremos levantar a través del desánimo. Pero ¿qué pasa? He aprendido en este camino, pastor, que cuando venga la prueba, ese desánimo, y quiera entrar lo que es la inconstancia de no quererme levantar, a seguir peleando la batalla, a seguir dando frente a la guerra, yo digo, no,
esto no es conmigo, porque ya uno aprende. Yo digo, no, va a venir la prueba, pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que levantarme y seguir peleando la batalla, porque si yo me detengo y hay una inconstancia en mi vida, la prueba va a venir y va a hacerse presente en mi vida. ¿Y qué va a hacer? Que yo me quede y que no siga creyendo en lo que Dios ha hablado. No, cuando viene la prueba, yo no le doy cabida a la inconstancia. Cuando viene la prueba, ¿qué hago? Yo le hago frente y yo trato de pasar por encima de ella, no que ella pase por encima de mí. Porque si yo dejo que la prueba pase por encima de mí, va a haber una inconstancia. No, cuando venga la prueba, usted se va a parar firme y usted va a seguir peleando la batalla, usted va a seguir dando frente a lo que Dios ha establecido. Y usted no se va a quedar en su casa, usted no se va a detener, usted no va a tirar la toalla, no. Usted va a seguir, yo voy para adelante porque Cristo va delante de mí como poderoso gigante. Gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios mío, esto está en el fuego aquí, nuestra hermana Carmen, amén. Estamos hablando, para los que se están conectando ahora mismo, los enemigos del avivamiento en una persona, en un ministerio, en una nación. Vamos a tocar el siguiente punto, pero antes vamos a una pregunta. Vamos a ver a nuestra hermana Big Mary. Big Mary Reina, vamos a ver qué pregunta tiene por allí. Y así continuamos con el siguiente punto de los enemigos del avivamiento. En voz alta, mi hermana. Pastor, me voy a hacer una pregunta. Es para usted. Amén. ¿Usted cree que esta casa es escogida por la oración y que no ha sido importante? Repítalo otra vez. ¿Usted cree que esta casa, esta casa de oración, ha sido escogida para la oración, por la oración y que no ha sido importante, que ella ha sido escogida para el avivamiento, pero que no ha sido importante, que no se ha regresado, sino está allí? No Amén. ha sido importante, sino constante. ¿Usted cree? Amén, amén. Buena. El ser escogido, el ser llamado, pienso yo que es un privilegio que no es exclusivo de nosotros nada más. Empezando, cuando estábamos en el ministerio en el año 2016, en un principio pensábamos que el llamado iba a ser exclusivamente de nosotros, pero después Dios me fue revelando que habían focos de avivamiento en la ciudad. Quiere decir que es un llamado que Dios tiene para muchas personas, muchos ministerios, y tiene un llamado para muchos que quieran entrar en esa visión de avivamiento, no solo aquí en Venezuela, puede ser en cualquier país. Estamos hablando de avivamiento sectorizado. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos asumen ese llamado? Y pienso, como usted lo dice, una clave ha sido la constancia. Nosotros hemos tenido pequeñas pausas, ha sido motivo quizás de reforma, quizás algunas pequeñas pausas de descanso. Hemos tenido batalla también fuerte a nivel de la situación país por la construcción, que cuando nos hemos enfocado en trabajar fuerte en el área de la construcción, eso ha detenido un poquito también la búsqueda, pero siempre nos hemos mantenido constante en el año. ¿Por qué? Porque eso ha traído un resultado de que la iglesia se mantenga enfocada en un avivamiento. También vimos en un momento la pandemia, también nos detuvimos un poco en cuanto a la oración aquí en la iglesia, pero se oró en los sectores. También hemos pasado algunos periodos que tienen que ver con las cruzadas, que hemos tenido algunos periodos de stock entre una y otra, precisamente por la situación pandemia. Pero la importancia de ese ejemplo que hemos tenido de constancia, que usted se da cuenta que aunque se han enfriado algunos hermanos, pero la iglesia en sí es una maquinaria de oración y de búsqueda que todo el que quiere va a encontrar y va a hallar. Amén. Y yo creo que viene un tiempo de gloria poderoso y sobrenatural que tiene que ver con la situación país, tiene que ver con lo que hicimos de oración en Caracas el año pasado. Este año, dentro de un mes más o menos, voy a estar en Caracas nuevamente, en el centro de Caracas, en el corazón de la nación, con una tremenda plataforma ministerial, y vamos a estar, creo yo, que es el escenario que Dios preparó para dar el toque final de lo que se hizo hace un año en Caracas. Yo creo que Dios preparó el escenario. Aquella vez fue bajo cuerda, fue encubierto, fue, usted sabe, escondido, ungiendo, declarando sobre algunos lugares que vamos a estar allí, pero esta vez viene la manifestación de gloria y ahora sí que vamos a esa manifestación de unción y de poder sobre
Venezuela, y eso tiene que ver con la capital. No sé si usted se recuerda la visión de que había un gigante que caía y alguien le cortó la cabeza y caía de rodillas 4 días o 3 días después que llegamos de Caracas. Bueno, yo creo que ese gigante ya cayó y es tiempo de levantar la cabeza del gigante en la mano como una victoria. Amén. Vamos a avanzar. Ya estamos terminando ya. Uno de los enemigos del avivamiento tiene que ver con los afanes de la vida. Dios mío, los que se afanan. ¿Cuántos se afanan aquí? Nadie dice amén. Mire, cuando hablamos de los afanes, tenemos que ir, hermana Carmen, lo que usted leyó sobre la semilla. Búsquelo ahí en el libro de Mateo, donde hay un tipo de semilla que la ahogan los afanes del mundo. Cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, Jesús dice que habla de que el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó en pedregales y otra semilla cayó en una tierra liviana, en espinos, Mateo 13. y una cayó en buena tierra. Entonces tenemos allí en Mateo 13, busca el versículo exacto ahí, donde Jesús está dando la interpretación en el área donde se habla de los afanes de la vida, la ahogan y es infructuosa, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué son los afanes? Son las cosas cotidianas que todos los seres humanos practican o tienen necesidad en cuanto al trabajo. Y el afán es cuando se pasa el límite de lo permitido o de lo racional, se convierte en un afán. Por ejemplo, una persona puede trabajar 8 horas, 10 horas en el día, pero una persona que se excede 12 horas, 14 horas, 18 horas de trabajo, está cayendo en un afán, porque ya trasciende su tiempo normal, porque lo contraproducente a eso es la gente que no trabaja. No, yo no trabajo y tan flojo, no, yo vivo en fe, Dios me provee. Lo otro es cuando la gente se excede los límites del trabajo y es donde la gente cae en un afán, una ansiedad por lograr objetivos con su propia fuerza, eso lo lleva a caer en un afán. Cuando la gente trabaja lo normal y deja que Dios haga en su vida, que Dios provea, que Dios supla, es una persona que está centrada, específicamente trabajando, esperando lograr un objetivo, una meta económica, una meta personal. Pero si la gente dobla el trabajo, se esfuerza de más, cae en un afán que ya no le da tiempo de orar, no le da tiempo de buscar a Dios, termina cansado, termina agotado, porque está luchando contra su propia fuerza. No es la gracia de Dios la que lo está llevando a ese nivel, sino que se afana. Y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, el mes de noviembre, mes de octubre, mes de noviembre y mes de diciembre. Esos son meses de afanes. La gente se empieza a afanar por las cosas del mundo y en ese tiempo la gente trabaja más horas, trabaja más tiempo, porque requiere más dinero para comprar más cosas que el mundo y el sistema del mundo le dicta. Vamos a ver, ¿qué nos dice aquí? Mateo 13, 22b. Aquella semilla que es infructuosa, dice aquí, es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, ver el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. La Biblia dice que tenemos que trabajar, pero cuando nos afanamos, entonces es donde el afán termina ahogando la palabra de Dios en la vida de alguien. Por ejemplo, tenemos personas que hemos visto que son tremendos ministerios, gente de Dios con grandes llamados, pero se van a un trabajo o se van en un horario de trabajo fuera de una desproporción natural y cuando viene a ver ese ministerio se empieza a pagar. Y uno pregunta, ¿por qué no vino? Estaba trabajando, trabaja el domingo, trabaja el sábado, trabaja los 7 días de la semana, trabaja horas extras y se va apagando y apagando ese avivamiento, esa unción, esa manifestación de Dios en la vida de la persona hasta que llega un momento que muere totalmente. Eso pasó con la semilla que fue sembrada entre espinos. Quiere decir que esa semilla, que es la palabra, vino para desatar un avivamiento en la vida de esa persona y termina siendo infructuosa, o sea, que no da fruto y termina muriendo. Así que tengamos cuidado con esta cosa de los afanes, porque es un enemigo fuerte y tiene que ver con la persona. Yo no sé si se ha dado cuenta
pero todos los enemigos que hemos ido nombrando tienen o están enfocados en una batalla personal. Aquí no estamos hablando de una batalla de que la iglesia está afanada. El afán tiene que ver con cada una de las personas. Por eso veo gente que está seria aquí ahorita, porque esa palabra lo está confrontando personalmente con su vida. Amén. ¿Qué dice nuestro hermano Ye de los afanes? Oye, pastor, hablando de los afanes, yo creo que todos estamos propensos a caer en algún momento en el afán de la vida. Acuérdese que dependiendo de la posición que ocupa la persona, se manifiestan ciertos niveles de guerra. Ejemplo, un padre de familia ocupa una posición de guerra y depresión que tiene que sustentar a su esposa, a sus nenes. Igualmente, si nos vamos a la madre, también ocupa una posición y a su vez se manifiesta un nivel de guerra. Los hijos ocupan una posición y un nivel de guerra, y ese nivel de guerra lo puede llevar a afanarse. Pero hablando un poco de lo contrario, de lo que es el afán, yo creo que para poderle hacerle frente al afán, existe una palabra clave llamada equilibrio. Y quiero tomar parte de una predicación que usted nos enseñó un domingo de escuela dominical acá en el ministerio, y es sacar tiempo de calidad para Dios. Realmente, que en medio de todos los afanes y desesperos, apuros y responsabilidades que podamos tener como humanos que somos, yo creo que la clave está en tener un equilibrio, y que en medio de las 24 horas del día se pueda sacar un espacio de tiempo de calidad para estar con el Espíritu Santo, para no caer en un afán. Yo creo que cuando se cae en un afán, pastor, rozamos lo que es la idolatría. Cuando se cae en un nivel de afán desenfrenado, podemos caer en un nivel de idolatría, porque si mi prioridad es mi trabajo, porque a través del trabajo tengo mi sustento, y descuido mi vida espiritual, entonces mi trabajo se convierte en mi Dios, y ese afán me lleva a una idolatría. Entonces no es que es malo trabajar, malo es darle primer lugar al trabajo, malo es darle primer lugar a otras cosas que no es Dios. Hay que entender que el primer lugar es Dios. Entonces es equilibrar una cosa con la otra, pues. Claro, al poner el trabajo, darle todo el tiempo y descuidar la relación con Dios, de una vez está sustituyendo el primer lugar de Dios. Así es. Es tremendo esto, porque mucha gente, por la necesidad, y sobre todo hablando de Venezuela, que es un país donde hay muchas necesidades, donde estamos viviendo una situación atípica que no vive en otros países, que la situación es fuerte, crítica. Mucha gente se ha visto tentado a trabajar horas extras para lograr el objetivo de llegar a fin de mes, o para lograr el objetivo de adquirir un negocio o de adquirir un bien inmueble. Tiene que enfocarse a trabajar desproporcionadamente, y eso corre el peligro de que su vida espiritual vaya a caer en un estado grave de muerte, o que su ministerio se detenga precisamente por esos afanes. ¿Qué nos dice nuestra hermana Carmen? Bueno, pastor, claro está cuando el Señor nos habla en la palabra, cuando le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, llegó el maestro a visitarlas, llegó el maestro a hablarle, a predicarle la palabra. Llegó el avivamiento a esa casa. Llegó el avivamiento a esa casa, imagínense, ¿quién llegó allí? Jesús, la presencia. Entonces Marta estaba turbada, estaba afanada, estaba en el trabajo, viendo ver qué hacía en la casa, limpiando, fregando, y así mucha gente entretenida, y tiene más su mente, está centrado más en lo que tiene que hacer afuera que lo que tiene que hacer en la presencia de Dios. Pero había una que estaba centrada, que sabía que era lo que quería, sabía que había alguien que estaba en su casa que tenía que ser atendido, y era el Espíritu Santo, era Jesús de Nazaret, era su presencia. Entonces van a venir tantas cosas a nuestra vida, van a venir, mire, la necesidad que va a abarcar muchas casas, muchos hogares, muchas familias, pero antes de su necesidad está Jesús, antes de su necesidad está la presencia de Dios, antes de su necesidad, y usted afanarse, correr, buscar aquí, buscar allá, ¿qué hago? No hay yo qué hacer, vaya a la presencia de Dios, olvídese del afán, aparte el afán de su vida, pero busque la presencia de Dios primero, como hizo María, buscar la presencia de Dios es lo primordial, porque es el único que va a dar solución a la vida de un hombre y una mujer de Dios. Fuera de Dios nada somos, nada podemos tener fuera de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Una victoria ahí. Ana Carmen, Jesús lo dijo, ella escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Wow, María, entre servir y estar ocupada en tantas cosas, lo que hacía Marta, ella dijo, no, yo me voy a quedar aquí
en los pies del maestro, ella estaba con el que podía darle todo lo que ella necesitaba. Una cosa nada Qué más era bendición. necesaria, Sí. que era estar allí con el maestro. Claro, hay que aprovechar. Nosotros debemos identificar el tiempo. Si hay un tiempo de llamado de avivamiento para este país, entonces nosotros debemos estar enfocados a los pies del maestro. Amén. Tremenda revelación allí. Vamos a darle oportunidad a nuestro hermano Yebrito para que responda los saludos y las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales. ¿Qué dice por allí los comentarios, Jeff? Oye, pastor, esto está de bendición, porque a pesar de que esta transmisión no contó con una publicidad previa, yo creo que la mejor publicidad sí se hizo, que es la del Espíritu Santo. Amén, amén, Gente amén. que está conectada aquí y enviando sus respectivos comentarios. Amén. Acá enviamos un saludo muy especial a nuestra hermana Andrea, que nos sintoniza desde lejanas tierras, de Norteamérica, para ser más exacto. Amén. Una vieja amiga de infancia, crecimos juntos y me alegra verla aquí en esta transmisión comentando. También un saludo muy especial a nuestra hermana Milagros Ara, comenta amén, amén, la gloria es de Dios. También un saludo poderoso para nuestro hermano Ernesto Rivas, que está conectado allí. Amén. Y aparte de estar conectado, dejó un comentario poderoso aquí, pastor. Dice, ¿cuán importante es la humildad en un hombre o en una mujer de avivamiento? Amén. Wow, poderoso. Oye, aquí hay otro comentario muy acertado, pastor. Saludo para nuestra hermana Yunixa González de Bejarano. Escuche lo que dice con respecto a lo que estamos ministrando en este lugar, en esta conferencia, en esta transmisión. Dice, exactamente lo queremos escuchar. Dios bendiga. Lo que queremos escuchar. Exactamente lo que queremos escuchar. Amén. O sea, esta amén. palabra está cayendo en buena tierra. Amén. Esta amén. no es una semilla que se está sembrando en espinos ni junto al camino. Esta semilla está cayendo en buena tierra, pastor. Bueno, yo puedo ver que esto es un avivamiento a través de las redes sociales. Para nadie es un secreto que las redes sociales la han tomado gente, hermano, a decir cualquier cantidad de loquera, cualquier cantidad de cosas que no edifican, y necesariamente tiene que haber alguien, no digo yo nada más, yo sé que muchos están haciendo un trabajo también por allí, de generar un contenido que realmente edifique a la iglesia de Jesucristo. Amén. Ya basta ya de esa tiradera, esa peleadera, de esos rabacucos que agarran las redes buenas, se vuelven locos. Ellos generan views, generan tantas cosas, pero nosotros no vamos ni tras la fama, ni tras los views, ni tras el dinero que generan las redes sociales. Queremos hacer un contenido que verdaderamente edifique a la iglesia de Cristo a nivel mundial. Amén. Aleluya. Por acá hay otro saludo, pastor. Nos envía saludo, en este caso a su persona, y digo nos envía porque yo soy de los que digo que cuando una bendición cae sobre usted, reposa también sobre todo el ministerio. Amén, amén. Por eso hablo en plural, aunque el saludo va particularizado hacia usted, hablo en plural. Dice el pastor Carlos Gil y Sayuri de Gil, desde Brasil. Dios bendiga la vida del pastor William Toro. Son amigos, unos amigos. Gloria a Dios, una bendición. Bueno, seguimos acá, ya estamos terminando ya. Vamos a darle la oportunidad a una pregunta más. Vamos a ver, nuestra hermana Jenny. Amén. ¿Qué preguntas nos tiene? Porque vamos a tocar el último punto para terminar esta transmisión y esta clase que ha sido poderosa. Amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Antes de preguntar, la pregunta quiero acotar algo. Que, o sea, que el enemigo, o sea, los mayores enemigos, pues, como decía la pastora Carmen, son el desánimo que viene a nuestras vidas, muchas cosas que el enemigo pone en nosotros, pues, pone al frente de nosotros para desviarnos del propósito de Dios. Pero siempre la misericordia de Dios está allí en nosotros. Él nos extiende la mano y nos volvemos a levantar. A veces nos encontramos caídos, pero la misericordia de Dios es grande, que nos extiende la mano y o sea, es como un fuego que está allí dentro de nosotros, porque es como un tizón, como decía usted, pastor, que aunque muchos vean el tizón, que lo vean como que si está apagado, uno mismo lo sopla y esa llama se enciende nuevamente. Amén. Pero ¿cómo se enciende? Es buscando a Dios, ayunando, orando y teniendo el amor de Dios. Y pues mi pregunta es, ¿cómo orar por un avivamiento? Para que se derrame un avivamiento. Amén. Amén, amén. Bueno, tenemos algunos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? El ejemplo máximo es Jesús. Jesús tenía una vida constante de oración.
Y yo estuve siguiéndome, hermana Jenny, en la Biblia, en los 4 evangelios, el patrón que tenía Jesucristo de oración, y el patrón más fuerte que él tenía era que él vigilaba todos los días. Porque después de ministrar, él se apartaba en lo que caía la noche, en vigilia de oración, y en algunos casos relata hasta la primera, hasta la segunda, hasta la tercera, hasta la cuarta vigilia. Hubo un caso en el que oró 12 horas, fue cuando fue a escoger los discípulos, que estuvo orando desde que cayó la noche hasta que amaneció. En otra oportunidad narra que era hasta la tercera vigilia, que era hasta las 3 de la mañana aproximadamente, cuando caminó sobre las aguas, y así sucesivamente. Tenía un patrón que cada vez que terminaba su día laboral en cuanto al ministerio, de una vez se apartaba a orar. Quiere decir que iba a recargar ese nivel de unción y de comunión con Dios después de ministrar. Eso es un patrón que vemos en la Escritura. La otra que vemos es Elías, que dice que oró fervientemente. Es cuando tú te conectas cuerpo, alma y espíritu, una oración que realmente se sienta lo que estás viviendo. Elías fue un hombre de fuego, de avivamiento, pero dice que oraba fervientemente. Esa es otra clave en el nivel de oración. Entonces, si tú unes la constancia de Jesús más lo ferviente de nuestro hermano Elías, usted se pone a dar cuenta que si usted combina esas dos cosas, eso va a provocar algo grande. Cuando hablamos ferviente en Elías, era una oración, me imagino yo, de gemido, de oración, de quebrantamiento, una oración que realmente se hace en el espíritu. Ese es el nivel de oración que va a generar un avivamiento. Una oración en el espíritu constante y que realmente esté conectada con Dios. Quebrantamiento, lloro. Esa es la oración que genera un avivamiento. Vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Páez, el otro panelista que tenemos allí para el día de hoy. Y vamos al siguiente punto de los enemigos del avivamiento. Hermano Páez. Buenas noches, Dios les bendiga a todo el ministerio, Dios bendiga a todos los que están escuchando por estas redes en este momento. Que el Señor les bendiga poderosamente, porque sabemos que desde este momento todo esto que estamos haciendo aquí a través del Ministerio Mundial de Dios el Poder va a impactar hasta internacionalmente. Amén. Para aportar, es como un aporte, ciego pastor. Amén. El avivamiento empieza también por la fe, por creer y por la obediencia. Amén. Es algo tan tremendo. ¿Por qué? Porque la persona que Dios ha escogido no se ha equivocado Dios en escogerla. Por la fe, el creer y la obediencia. Y siempre está en la línea de Dios. Una de las cosas que he visto aquí desde que llegué, que se empezó a hablar del avivamiento y apenas yo llegaba aquí no tenía ni un año. Y el Señor me da esta revelación, esa visión. ¿Pero por qué? Cielo pastor, porque cuando llegamos, mi esposa pensó, ¿será que estamos en el lugar correcto? Y lo dije, claro que estamos. No estás escuchando el avivamiento, yo lo creo. Amén. Alabado sea el Señor. Y el Señor me respalda a través de esta revelación y esta visión. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. Así como pasó como yo, Alexander Dobbin. Comenzó este gran avivamiento, este hombre allá en Estados Unidos, el apóstol de la fe y de la sanidad, que la contradicción fue que estuvo 100 veces preso, pero nadie pudo detener lo que era de Dios. Amén. Y esto me está confirmando, siervo de Dios, que lo que pasó aquí cuando vino el profeta David Owen, confirmó, cuando ya escucho que dice, viene una gran lluvia. Yo me equivoqué en el momento, pero en el momento que mi esposa me dice, vámonos, porque ya es tarde. Cuando vamos en el camino, yo le digo, mami, no hubiésemos quedado para compartir con el pastor, porque el pastor dijo una palabra firme y tajante. Y aquí no me voy hasta que no me bendiga. Teníamos que acompañar a nuestro pastor porque él nos ha enseñado la fe. Amén. Alabado sea el Señor. Pero Amén. en el camino le digo, ve, mami, no era que iba a llover. Lo que iba a llover era
el Espíritu Santo de Dios que se iba a derramar en ese lugar para confirmarle a nuestro hermano pastor que así como hubo esas sanidades de paralíticos, sordos escucharon, ciegos vieron, eso es lo que viene para Venezuela de ahora en adelante. Amén. Amén. Yo trajo este siervo de Dios para confirmar. Amén. Y ahora me confirma más rápido con esta gran cruzada en Caracas. Porque la vez pasada tuve la intervención y les dije, la mano de Dios y los ojos de Dios están sobre Venezuela porque viene el avivamiento y viene una libertad para Venezuela. Amén, gloria a Dios. Bueno, viene el más fuerte de los enemigos del avivamiento. El más fuerte, como este no hay. Este es más fuerte que el mismo Satanás. Aquí dice, el último de los enemigos, yo mismo o usted mismo. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyere. Esto está en 1 Timoteo 4:16. Estamos hablando de los enemigos del avivamiento. Escriba, ¿cuál es el peor enemigo? Yo mismo, póngalo allí. Es con usted. ¿Qué te pensaba? ¿Que era un principado, una potestad? ¿Era algo de otra galaxia por allá? No. Mire, le vamos a hablar de algo importante. Cuando yo veo los hombres de avivamiento que han caído, mi hermano, que es una realidad. Mucha gente de Dios, de grandes ministerios, hoy no están. Fornicación, cayeron en adulterio, cayeron en problemas morales, cayeron en problemas de orgullo, de soberbia, de diferentes cosas. Es donde nosotros tenemos que examinar que hay un enemigo interno, que es la naturaleza caída que tenemos cada uno de nosotros. Estoy preparando un mensaje que hoy estaba hablando con Samuel, que tengo meses con ese mensaje en la cabeza que no es fácil de descifrar. Hablando sobre la caída de Satanás y el orgullo y lo que es la soberbia. Es un mensaje profundo. Yo tengo como un año con ese mensaje dando vuelta en la cabeza y no he podido entrar a descifrar la profundidad del mensaje. Por eso es que creo que tengo que apartarme a ayunar únicamente por ese mensaje. Y eso tiene que ver con la naturaleza caída del ser humano. Tenemos un enemigo que a través de los sentidos que son externos y se comunican con lo de afuera, esos enemigos se filtran allí, vean los sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que percibimos, lo que hablamos, son portales que van directo a nuestra alma, a nuestra naturaleza caída, y esos son enemigos que lo cargamos de para arriba y para abajo. Si usted se da cuenta, ¿cuál fue el enemigo más fuerte de Sansón? No fue el diablo, no fueron los filisteos, ni siquiera Dalila. Él mismo sucumbió a los deseos carnales, a su naturaleza caída, que lo llevó a caer en desobediencia. Y no fue por falta de unción, no fue por falta de Dios, el respaldarlo, no fue por falta de consejo. El enemigo más grande de su ministerio es usted mismo, porque el diablo puede venir prendido en candela, mi hermano. El diablo se le puede aparecer a usted prendido en candela a las 12 de la noche en un camino. Y ese enemigo no puede hacer nada, absolutamente nada en su vida si usted no le da cabida a él. Y Dios puede querer hacer algo muy grande en nosotros. Y si nosotros por nuestra naturaleza y desobediencia no caminamos en el orden de Dios, Dios no puede hacer nada, aunque Dios tenga todo el poder. Así que vea, los dos extremos. Tenemos un Dios que todo lo puede, pero si nuestra naturaleza caída no responde al llamado de Dios, Dios no puede hacer nada. Tenemos un enemigo poderoso también que se llama Satanás, un poder limitado que no se compara al de Dios, que si fuera por él quisiera destruirnos de una vez. Pero si nosotros le damos cabida a él, es que puede tener cabida en nuestra vida. Así que cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le está hablando a un joven de avivamiento, le está hablando a un pastor, le está hablando a un hombre de una iglesia reconocida en la Biblia, y le dice, no le está diciendo cuídate del diablo, del mundo, de las mujeres, de ti mismo. Porque el enemigo que hay dentro de nosotros, el mismo apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo tenía una batalla interna
y él sabía que esa naturaleza caída era una batalla constante que él tenía. Por eso la importancia que un hombre, una mujer de avivamiento se someta a la palabra, camine en obediencia y vive en oración, vive en ayuno, para que esa naturaleza caída se mantenga siempre subyugada, siempre en una mínima expresión, y que Dios nos guarde. Si usted se da cuenta, David, un hombre con el corazón conforme a Dios, David no lo mató gigante, se enfrentaba a filisteos, tomaba ciudad, era un guerrero. ¿Quién hace caer a David? Su propia naturaleza. Está paseando en un terrado, ve a la mujer, la manda a buscar y empieza a cometer una serie de pecados que van uno detrás de otro, y lo demás es historia. Como un ministerio tan grande como el de David cae por su propia naturaleza. ¿Qué hubiese sido de David si David, esa historia de su vida no se cuenta o no se hubiese dado esa historia? David hubiese quedado como un hombre extraordinario, pero nos dimos cuenta que a él lo traiciona es su propia naturaleza. Ahí no se ve el diablo por ninguna parte, no se ve ningún gigante, nadie haciéndole daño a David. Él mismo, un hombre que ganó grandes guerras, su misma naturaleza lo derrotaron a él. Y si uno se va a la realidad de la vida, uno ve grandes ministerios de liberación, de unción, de alabanza, gente con unos grandes llamados, que su propia naturaleza es la que lo tiene caído ahorita mismo. Así que es tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta que el enemigo más fuerte que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros podemos impedir que un avivamiento grande se manifieste en nuestra vida. Y no le pongamos excusa al diablo, ni le echemos la culpa a los demás. Si usted se afinca en Dios, si usted busca de Dios y usted se mantiene, usted lo logra. Pero si usted cede a las tentaciones y al pecado, usted mismo le va a abrir la puerta al enemigo. Así que ya, bueno, nos estamos despidiendo. Comentario final de nuestro hermano Jeff sobre este enemigo que somos nosotros mismos. ¿Qué nos dice Jeff? No, eso es muy fuerte, extremadamente fuerte. Sí, porque realmente no es fácil pelear una batalla contigo mismo, porque es una batalla que peleas diariamente. A Satanás, el diablo, lo puedes reprender y él va a huir en el nombre de Jesús. Te sometes a Dios y lo resiste y él tiene que huir. Pero hablar de nosotros mismos, hablar de un enemigo que hay que vencer todos los días. Diariamente. Por eso le decía que es bastante fuerte. Yo compartí hace poco con un hermano con respecto a esto de que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y yo le decía a él lo siguiente. A mí no me da temor que, hablando por lo menos de esta casa, que se levanten 20, 50, 200, 300 predicadores. De los 500, 600 miembros que tenemos aquí, que 500 sean predicadores de los 600 que tenemos. A mí eso no me da temor alguno. Pensando de una forma individual, que hoy de repente me van a quitar la escuela dominical cuando usted no esté, o que me van a quitar alguna campaña de las que me invitan por allí. Eso realmente no me genera ningún temor, porque mis hermanos no son mi competencia. O sea, mi competencia soy yo mismo. Tienes que superarte a ti mismo. Exactamente. Mi peor enemigo no es el que está alrededor mío. Mi peor enemigo soy yo. Por eso es que diariamente yo tengo un principio, y es de que el Jeff de hoy tiene que matar al Jeff de ayer. O sea, que si ayer lo hice mal, y ayer me equivoqué, erré, hoy tengo que salir a romperla, hoy tengo que tratar de ser una mejor persona, un mejor creyente, una mejor oveja, un mejor ministro, un mejor esposo. Sabiendo que mi peor enemigo soy yo mismo. Y la única forma de vencer a ese enemigo, que soy yo mismo, el mismo apóstol Pablo aconsejó a Timoteo. Estamos leyendo ahorita en 1 de Timoteo 4:16, ¿no? Sí. Ok, 1 de Timoteo 4:16. Acá unos versículos que le anteceden, a partir del verso 12, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Está hablando de una forma de vivir para poder contrarrestar esa naturaleza caída. Y sigue diciendo aquí: entre tanto que voy, ocúpate. O sea, para poder hacerle frente a ese enemigo que somos nosotros mismos, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y aparte, como él era un joven que estaba marcado para un avivamiento, le dice: no descuides el don que hay en ti, ese regalo. Le dice: aviva el fuego. Exactamente, dice:
aviva el don que hay en ti, que se te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Amén. Aleluya. Wow, poderosa palabra. Mira, aquí está Gordillo, el cual nos está saludando. Mi hermano Carlos Gordillo, te extrañamos de verdad. Hermano, tú tienes que regresarte para acá, para Venezuela, ¿vale? Tierra de avivamiento. Dice Gordillo, Candela, mis amigos, les extraño mucho. Poderosa esta transmisión. Saludos de Maraú, Río Grande del Sur, Brasil. Así que estamos en varios continentes, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Gordillo, amén. Nuestra hermana Carmen, ve, hablando de la naturaleza caída y de que el enemigo que tenemos es un enemigo que camina con nosotros todos los días. La Biblia dice en alguna parte, cuídate de la que duerme a tu lado. ¿Qué le parece? Y yo creo que no es de la esposa que está hablando allí, está hablando de la naturaleza caída. ¿Será la misma batalla para un hombre que para una mujer? ¿Qué dice nuestra hermana Carmen de ese enemigo fuerte que tenemos? Bueno, que pienso que tanto ataca a uno como el otro también. Igual, ¿verdad? Y por igual, no hay diferencia alguna. Porque cuando habla en el libro de Miqueas 7:5, dice, no creáis en amigo, ni confíen en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Pero también dice, al final de este versículo, dice, no abras tu boca. Porque a nosotros mismos, ve, en nosotros mismos, el enemigo está en nosotros mismos. Por eso es que dice, cuídate, no abras tu boca, porque yo puedo abrir la boca para bendecir, pero también puedo abrir la boca para maldecir. Pero en nosotros está qué es lo que queremos verdaderamente para nosotros, porque nosotros abrir la boca, voy a hablar respecto a lo que la duda, la incredulidad, la religiosidad, inconstancia, conformismo y afanes. ¿Quién va a traer a eso a nuestra vida? Nosotros mismos, dependiendo de lo que hablamos, de lo que decimos, lo que pensamos y de lo que creemos también. Por eso es que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, velar por nosotros, orar por nosotros. Antes de usted orar por otro, oremos primero por nosotros mismos. Señor, ayúdame a guardarme, a cuidarme, a mantenerme en la palabra, Señor, que yo pueda vivir y mantenerme constante en la palabra, en lo que tú has hablado en nuestras vidas, de lo que tú hablas en nuestra vida a través de tu palabra. Porque es muy fácil pensar que tengo un enemigo que está rondeando, pero que me es más fácil creer que hay alguien dentro de mí que yo tengo que cuidarme. Por eso es que tenemos que mantenernos en la oración para que el espíritu pueda mantenerse vivo, avivado en el espíritu, y que ese enemigo que quiera atacarte a través de la oración, él va a estar bajo, él no va a ser resaltado, él no va a ser exaltado. Por eso que más bien resalta el espíritu, ore, manténgase en la oración, vivifique, aviva, Señor, el don que hay en mí, aviva mi espíritu, aviva, porque hay alguien que reposa también dentro de usted, hay alguien que vive dentro de usted y es el Espíritu Santo, y a él tenemos que cuidarlo porque reposa dentro de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen. Amén. Gloria a Dios. Queremos saber si alguien más quiere dar una opinión, quiere intervenir. Nuestro hermano Andy, vamos a ver, nuestro hermano Andy, ¿qué dice nuestro hermano Andy allí? Amén, Dios le bendiga, amén. Vive Señor. Han tocado muchos puntos importantes, mi hermano, sobre lo que es la incredulidad, la duda, la religiosidad. Ha tocado sobre el desánimo. Y el enemigo más fatal somos nosotros mismos, que donde viene todo es mentalmente, que el enemigo nos acosa a nosotros, porque no va a llegar directamente al corazón, primero tiene que llegar a la mente. Para que llegue la duda, tiene que llegar a la mente, todas las áreas, mentalmente. Pero ve, la duda nunca va a salir de la iglesia de Dios. La incredulidad, todos los enemigos que nosotros tenemos mortales, que son mortales, nunca van a desaparecer. Tal vez una mala noticia que usted va a decir, oye, ¿de dónde saca esta doctrina? Lamentablemente, aunque usted ore, ayune, vigilie, matutino, se toma la Biblia, nunca se va a ir eso. Siempre usted va a mantener eso alrededor de usted. Pero eso no llega cuando usted mantiene una vida santa delante de Dios, una vida apartada de las cosas negativas y siempre permanece las cosas positivas. ¿Cómo vamos a lograr eso?
que permanezca. Pues el avivamiento tiene todos esos enemigos. Lamentablemente, para un avivamiento florecer en una nación, en un pueblo, en un hombre y en una mujer, primero tiene que ser golpeado esa área, o ese hombre, esa nación tiene que ser golpeada. Tú quieres un avivamiento, pero a veces no queremos pasar por pruebas, dificultad, por calamidades, por tantas cosas, desnudez. Vemos a Pablo que pasó por tantas cosas, desvelo, desnudez, hambre. Y fue un hombre que caminó con un gran avivamiento. O sea, lo mataron y fue crucificado al revés. Pedro, yo creo que es diferente. Pedro también. Y ellos pasaron por cosas terribles, pero fueron hombres que portaron un gran avivamiento. Tú quieres un avivamiento, vive la prueba, vive la aflicción, vive los momentos de hambre, vive la desnudez. Si tú no vives eso, no puedes ser participante de un gran avivamiento. Dios le bendiga. Dios bendiga a tu hermano Ángel, amén. Bueno, ya finalizando esta clase, no sé si me dan la hora por allí. ¿Quién tiene la hora? Wow, pasó el tiempo rápido allí. Gordillo sigue saludando. Pura sabiduría de lo alto allí en ese panel. Amén. Mire quién tenemos aquí, la hermana Carmen, el hermano Yebrito, amén. Usted puede ser también parte de ese panel. Cada martes vamos a ir llevando esta clase en esta misma visión. Vamos a escoger 2 ministros, 3, pueden ser hasta más. Vamos a escoger los ministros para las preguntas y no se lo pierda. Sigan pendientes cada martes a esta hora. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Y pienso que debe haber una solución para nosotros vencer todos estos enemigos. Y una de ellas, hablando en un término general, es vivir una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. No hay duda, no hay diablo, no hay demonio, no hay doble ánimo, no hay naturaleza caída que pueda tocar o dominar a alguien que viva una vida en el Espíritu. Y vivir una vida en el Espíritu quiere decir que vive una vida sometido a Dios, a lo que dice la Biblia. Lo otro, vive una vida de oración, vive una vida de amor, de santidad, vive una vida en ayuno, vive una vida consagrada a Dios, en servicio a Dios. Una gente que vive en ese nivel, nada de esto le va a tocar. Así que aparte de decirle cuáles son los enemigos, tenemos que darle también la solución, vivir en el Espíritu. Eso nos garantiza de caminar una vida en victoria. ¿Y quién es el ejemplo? Jesucristo vivió en el Espíritu. Pablo vivió una vida y caminó en el Espíritu, y eso lo ayudó a caminar definitivamente hasta el final. Así que bueno, nos despedimos. Voy a darle un minuto a la hermana Carmen para que se despida, después Jeff, y estaremos orando. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue un honor y una honra compartir junto con mi pastor William Toro, mi hermano Jeff, evangelista también, y compartir con todo el público y todo lo que pudieron ver a través de las redes. Que el Señor les bendiga. Y también hay una clave esencial para ser un gran portador del avivamiento, es la fidelidad y la integridad a Dios. Amén. Manténgase, cuídese, guárdese. Dios les bendiga. Amén. Amén. Jeff. Aleluya. Bueno, bendecimos a todas las personas que pudieron escuchar y participar de este poderoso en vivo, y aún los que lo van a ver después, porque hay gente que lo va a mirar después. Te bendecimos también en el nombre del Señor. Ha sido un privilegio para mí estar al lado de estos grandes personajes de Dios, como nuestra hermana Carmen Campo, pastora de este ministerio, nuestro hermano pastor William Toro, pastor principal del ministerio. Esperando que el próximo martes se siga expandiendo este avivamiento. Así que bendiciones para todos ustedes. Les saludó su hermano Jeff Britt. Amén, amén. Bueno, nos saludamos, nos despedimos, creyendo de que un avivamiento grande se va a manifestar en su vida, en un nivel de oración, en un nivel de búsqueda, y no nos queda otra más que dar el grito de guerra del ministerio. Vamos a ver, que se escuche en vivo. ¡Grito de guerra! Una vez amó Dios, 2 veces, Dios le bendiga, Dios le guarde, amén.